Listo, muchachos. Entonces, buenas tardes a todos. Pues esta grabación espero que la vean, que ya la voy a cargar eh, en línea en YouTube para que los compañeros pues, que no se conectaron la vean, porque precisamente aquí el día de hoy pues les voy a explicar la continuación de nuestro proyecto y esta viene siendo si no estoy mal, la quinta sesión, ¿verdad? Porque ustedes pues nunca paramos a en cuanto a paro o inconvenientes con las clases. ¿Me confirma si es la quinta sesión? Muchachos, se desconectaron. ¿Me están escuchando? Bueno, hagamos el video aquí de todas maneras para que ustedes lo tengan. Sin embargo, pues si hago el video no van a tener la interacción y alguna duda, pues la idea es que miren esto. Entonces, miren, en la clase pasada, pues estuvimos viendo el contenido de la investigación de mercados que vamos a hacer. Ya vamos por el título, les califiqué la descripción del problema y la idea era que hicieran hasta la justificación. Entonces, yo el día de mañana y pasado, en las horas de la mañana, si quieren me envían la justificación, pero en las horas de la mañana. Me envían la justificación a mi WhatsApp y yo se las voy viendo y se las voy devolviendo de uno. Entonces, los objetivos en sí, entonces ya tenemos que empezar a hacer lo que es la investigación de mercado. La investigación de mercados es el punto número 6. Entonces, ese punto número 6 empieza con ¿qué? Empieza con el análisis del sector. El análisis del sector, como explicábamos en la clase pasada, en esta presentación, ya se la presento. La clase pasada, disculpen, se hizo la presentación que fue presencial, donde yo les explicaba lo que es el análisis del sector. Ustedes tienen que ver cuál es el análisis del sector o cuál es el sector en el cual ustedes está involucrado su proyecto. Si involucra el sector salud o involucran varios sectores, sector farmacéutico, educación, el tema de las comidas. Bueno, ustedes tienen que identificar cuál es el sector que se aplica para su proyecto. Continuando, entonces, los puntos a conocer allí es los puntos a conocer son estos que ustedes tienen aquí en este. Tienen que hacer un análisis DOFA. ¿Se acuerdan que lo explicamos en la clase? Pero se deben tener en cuenta que este es un análisis que hacen en el momento que van a abrir el negocio. Ojalá tengan en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes se están siguiendo de unos proyectos de creación de empresa y el análisis DOFA que están haciendo, si me lo hacen de pronto una empresa que ya está constituida, pues el análisis DOFA totalmente diferente, pues no le va a salir bien porque no va a ser el mismo enfoque que le vamos a dar acá. El público objetivo, cuando hablamos de público objetivo, esto es importante en cada uno de sus proyectos. ¿Qué es el público objetivo? Viene siendo que tenemos que definir cuáles van a ser los clientes, ese público objetivo al cual le vamos a llegar. Por ejemplo, ya tenemos que empezar a definir cuáles son los ingresos de nuestro público objetivo, si es alto, medio, bajo, si, cuál es el perfil de esos clientes y además de eso, pues el segmento que pertenecen. Entonces, la segmentación del mercado son las características que debe tener ese público objetivo. Entonces, cuando hablamos en el punto anterior del público objetivo, el mercado potencial puede estar determinado por una zona. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de segmentación que consiste en subdividir el mercado en sus conjuntos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ofrecerle
un producto o yo le voy a ofrecer a cada segmento de mi mercado un producto totalmente diferente o un servicio con unas características diferentes. Entonces, miren aquí que yo puedo, dependiendo del sector, yo puedo segmentar por edad, sexo, tamaño, familia, ingresos, dependiendo a la parte física geográfica por calle, por manzana, por municipio, por país, por densidad, por clima. Factores psicológicos, costumbres, experiencias comunes, actitudes motivacionales, intereses, gustos, deseos, comportamientos, personalidad, influenciadores, seguidores, por estilos de vida. Entonces, miren un ejemplo que les presento aquí. Este ejemplo tiene que ver con qué, con un producto que está segmentado en varios segmentos, valga la redundancia. Amas de casa, el plato 1 y 2. Entonces, para ese segmento número 1 que ven aquí en la presentación, ¿qué beneficio le voy a ofrecer? Un precio bien económico que sirva para todo y que no dañe las manos. Esto es un detergente. Segmento número 1. Entonces, el segmento número 1 viene siendo esto. El segmento número 2, entonces dése cuenta que ya son amas de casa, ya viene siendo la misma característica del 1, pero ya viene siendo en un nivel totalmente diferente. Que buscan precio, además de ellos calidad, y ellas mismas utilizan los productos. Los beneficios que ofrecen, no hay que esperar que se disuelva, es decir, le ofrecen a cada uno de estos, le ofrecen un producto totalmente diferente. Y para un tercer segmento, dése cuenta que ingresos más altos, entonces ya le ofrecen beneficios totalmente diferentes a los segmentos anteriores. Entonces, volviendo acá, ¿qué es lo más importante? Ya ya prácticamente tenemos que terminar esa investigación de mercados para que la próxima clase que hagamos el examen de esta información, tenemos que tener prácticamente todos estos puntos. Todos estos puntos tenemos que tener. Segmentación del mercado, tipo de información que disponemos. Entonces, aquí en la presentación, perdón, en su plataforma tenemos lo que es la fuente de información. Entonces, dése cuenta que aquí la fuentes de información, habrán unas fuentes de información primarias y unas fuentes de información secundarias. Las fuentes de información primarias son esas internas. Mire, ¿cuál es la distinción de esas dos clases de información? Información secundaria son aquellas la que tienen finalidad que se busca una información, o una información secundaria es aquella la cual ya la fuente existe, y una información primaria es aquella que el investigador busca la necesidad de obtener la información del estudio que se está llevando a cabo. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, o cuál puede ser en una y cuál puede ser en otra. Entonces dense cuenta que aquí la primaria es cuando yo empiezo a hacer técnicas de observación, encuestas, experimentación, reuniones de grupo, entrevistas y demás. Acá en la investigación de mercados que vamos a hacer aquí en la clase, señores, ustedes tienen que hacer un cuestionario. Entonces, dése cuenta que los tipos de información que disponemos, entonces, encuestas, cuestionarios, entrevistas, observación, opinión de algún experto. Entonces, aquí prácticamente es donde ustedes, ojalá se vean el video de la clase, prácticamente aquí no me pueden meter el gol que están haciendo muchos, que están copiando lo que ya está hecho. Entonces, aquí ustedes tienen que hacerme un cuestionario en el cual se lo van a hacer a sus futuros clientes, donde les van a hacer preguntas claves. ¿Y esas preguntas claves para qué? Para identificar cuáles son las necesidades de esos clientes. Entonces yo tengo que saber y ser muy inteligente en cuanto a qué le voy a preguntar a estos clientes, a estos futuros clientes. Entonces
habrán varias clases de preguntas que ustedes deberían identificar. Entonces, tenemos estas fuentes de información primaria y secundaria y fuentes, esta secundaria, por ejemplo, información que me aparezca en el DANE, en la Cámara de Comercio, estudios que ya han hecho, tesis de grado, pero entonces no cojan esas tesis de grado como si ustedes las fueran de ustedes. Ustedes pueden mencionarlas, pero muchos de ustedes, como ya les he dicho, se están limitando y me están cogiendo esas tesis de grado. Entonces, a la hora que les vaya a calificar, voy a ser bastante exigente en eso. El punto número 8, cuando está haciendo una investigación de mercado, es donde vamos a definir el público objetivo, que lo expliqué en la presentación de PowerPoint, quiénes serán este público objetivo y cómo voy a calcular yo el número de encuestas para hacer la investigación. Cuando ustedes están dando metodología de la investigación, determinan cuántas encuestas se deben aplicar dependiendo del tamaño o la población a la cual ustedes van a llegar. ¿Cómo así? Si mi población o mi población está determinada por todas las personas del municipio de Montería, que son 500.000 personas que viven más o menos en Montería, yo no, si voy a hacerles encuestas a esa población, pues yo nunca voy a terminar. Entonces, estadísticamente, yo tengo que hacer el cálculo de cuántas encuestas debería hacer yo para que la información que me dé sea confiable. Eso lo tienen que hacer ustedes. Sin embargo, para su proyecto, para el proyecto, ustedes van a hacer de 15 a 20 encuestas. Esas encuestas, ustedes deben presentarme el link, el link en Google donde se la están presentando a a las personas que se la van a hacer. Ojo con eso, tienen que presentarme el link de la encuesta. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Y más o menos vamos a hacer de 15 a 20. Pero tenemos que también saber a quién se las voy a hacer. Por ejemplo, si mi proyecto va enfocado a mujeres embarazadas, yo se la tengo que hacer a mujeres embarazadas. O por ejemplo, si mi proyecto va a mujeres embarazadas, yo no se la puedo hacer a la compañera o al compañero o a las personas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque la información que me va a dar a mí no va a ser coherente con lo que yo quiero determinar en este estudio de mercados. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. En plataforma, les acabo de subir una actividad. Esta actividad se llama análisis de la competencia. Entonces, ¿qué viene siendo la competencia? Entonces, la competencia en un proyecto que viene siendo, sigamos acá. Bueno, entonces, bueno, aquí tienen el tema de las fuentes de información, los datos, los que son primarios y la procedencia de esos datos. El punto número 9 es el análisis de la competencia. Cuando hablamos de competencia, ¿qué viene siendo? Prácticamente la competencia son aquellos actores que producen o prestan mi mismo producto o mi mismo servicio. O además de eso, pues pueden estar en mi misma localidad o pueden estar por fuera. Entonces, dése cuenta que ustedes no me pueden colocar que en el análisis de la competencia no, mire, profe, yo voy a montar X clínica en el municipio, en este municipio, pero en este municipio no hay, entonces yo no tengo competencia. Falso. La competencia también vienen siendo quienes prestan actualmente ese servicio. Por ejemplo, si yo estoy en el municipio de Cereté y voy a poner una clínica oftalmológica, supongamos que en Cereté no hay ninguna clínica, ¿dónde van las personas actualmente para que las atiendan? Entonces, ustedes van a colocar que las personas van actualmente a Montería. Entonces, colocarían en competencia las competencias que son más representativas de la ciudad de Montería. Van a ser una, dos, hasta una tercera. Si de pronto es muy difícil, van a ser solamente dos. Entonces, en su proyecto, yo voy a colocar los factores de los cuales yo voy a analizar el tema de la competencia. Yo voy a analizar la ubicación, por ejemplo, los servicios que ofrece, es decir, los productos, características
precio, si tiene condiciones de crédito, qué tal está la infraestructura. Es decir, yo voy a hablar del local, cómo está la competencia, cómo está la competencia en cuanto a personal, cómo así personal o talento humano, y el talento humano, cómo viene siendo ese talento humano de ellos, que son mi competencia. Por ejemplo, si yo voy a poner un negocio de motos, un taller de motos, entonces yo digo que mi competencia pues tiene unos mecánicos que son especializados, unos mecánicos que tienen mucha experiencia, unos mecánicos que no están capacitados, o que ese talento humano, pues yo puedo identificar con cuántas personas cuentan ellos en la competencia. Entonces, eso es lo que le llamamos competencia. Entonces, ubicación, servicio, producto, precio y todos los factores que ustedes puedan identificar. Entonces, por ejemplo, en el precio, yo tengo que identificar cuáles son los precios que tiene la competencia. Y después que yo hago ese análisis, no es hacer una tabla por hacerla. Yo hago la tabla, pero yo tengo que analizarla, comprenderla. Por ejemplo, si yo veo que, no, mire, yo analicé las dos competencias, yo voy a poner una farmacia y aquí en ubicación, farmacia París y farmacia Farmacenter, entonces yo analicé la ubicación de esas dos farmacias. Entonces la competencia me da que la farmacia Farmacenter se ubica en tales sectores y la farmacia París también tienen unas características en cuanto a presencia, ubicación. Entonces yo después analizo, cuando yo hago el análisis de esa competencia, yo tengo que decir es cómo voy a mitigar yo ese impacto que tiene la competencia, por ejemplo, en cuanto a la ubicación. Entonces yo debo decir que pues la ubicación mía va a ser de las siguientes características. En cuanto a los servicios y los productos, entonces, por ejemplo, ¿qué servicios ofrece la competencia número 1 y qué servicios ofrece la competencia número 2? Entonces, servicios y productos. Entonces, yo coloco aquí todos los servicios y los productos y las características que ofrecen ellos. Pero yo tengo que analizar qué voy a hacer, qué productos de la competencia voy a ofrecer yo. Si yo voy a ofrecer todos los productos de la competencia número 1 o si yo voy a ofrecer todos los productos de la competencia número 2. En cuanto al precio, yo también, denme un segundo aquí. En cuanto al precio, también yo tengo que ver qué voy a hacer yo en cuanto al precio. Si yo voy a estar por encima, por debajo, o yo voy a ajustarme al precio promedio, o yo voy a estar por, no sé, cómo voy a actuar yo del precio. Las condiciones de crédito, eso también va, o condiciones de pago, si ellos tienen métodos de pago, si tienen, por ejemplo, como por ejemplo cuando uno va a comprar a Flamingo, que allá te prestan con tarjeta de crédito, te hacen créditos, toda esa parte. También vamos a analizar lo que es el local, como la infraestructura, es decir, esa competencia donde si tiene unas buenas locaciones, si tiene, por ejemplo, consultorios, sala de espera, todo eso tenemos que analizarlo y qué voy a hacer yo para mitigar ese impacto. Y talento humano, pues, como decía, analizar cómo es el talento humano de cada una de las competencias y en su defecto también mencionar entonces cómo voy a mitigar yo ese talento humano, o sea, cómo voy a afrontar yo ese talento humano que tienen ellos. Entonces yo voy a vincular a especialistas, yo voy a vincular a personal capacitado. Entonces todo eso es lo que vamos a ver en la competencia. Prácticamente dése cuenta, muchachos, que esta viene siendo el estudio y acá de lo más importante es que hagamos un buen análisis y unas buenas preguntas para saber cómo estamos ubicados. Entonces, como veo que, bueno, tuvimos esta desconexión y la idea era que en este momento, en este punto, voy a ver los análisis o los adelantos que tengan ustedes. Entonces, mañana yo les voy a escribir al grupo para que me manden los avances que tienen ustedes de su proyecto. En el punto número 10 ya vamos a analizar qué nos dio. Dese cuenta que esto vale el 20%. Es decir, yo tengo que analizar las encuestas. Entonces, en las encuestas yo identifiqué que la necesidad que tiene más
las personas que sufren de cáncer es que se les preste un servicio oportuno o que un servicio más económico. Entonces, las necesidades que van a aplicar ellos. Entonces, prácticamente yo tengo que dar un análisis de cada una de las preguntas que yo voy a tener. Entonces, este viene siendo el análisis que vamos a tener. Y por último, ya esta se explico después, que es el análisis o la aplicación de las 4P, de las P, producto, precio, plaza y promoción. Estas se las explico en la próxima clase, pero la idea es que entonces, cuando vayamos a hablar de la evaluación, entonces tenemos que tener claro lo que es fuentes de información, segmentación de mercados, análisis de la competencia y métodos de recopilación de la información. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los métodos. Entonces vamos a ver qué mercados o cuando vamos a hacer una investigación de mercado, existen varios métodos para hacer investigaciones de mercado que las marcas pueden utilizar. Estos métodos de investigación de mercados, acá des en cuenta que ya los tiempos han cambiado. Anteriormente, por lo general, siempre el tema de encuestas, no podemos quedar solamente en el tema de encuestas. ¿Por qué? Porque a veces la información es bastante sesgada. ¿Cómo así que la información es sesgada? Es decir, dense cuenta que a veces ustedes les dan una encuesta y a las personas les da pereza contestarlas o no saben, o si la encuesta es muy larga, pues lo que hacen, si la encuesta es muy larga, pues lo que hacen es que contestan así por así. O también tenemos que tener en cuenta que las preguntas no induzcan o que uno al momento de formularla no vayan a inducir a que todos vayan a contestar lo mismo. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría tal cosa? Entonces, dése cuenta que si yo digo que no, o sea, esas preguntas a veces inducen a que todo el mundo diga que sí. Entonces, profe, mire, la primera pregunta, yo voy a hacer el análisis si a las personas les gustaría que abrieran una clínica aquí en Lorica. Todos me dijeron que sí, obvio. Lo que pasa es que la gente, cuando usted le va a hacer una pregunta de esa, uno tiene que hacer preguntas más acertadas. ¿Cómo así preguntas más acertadas? Por ejemplo, si las personas que ya quieren, qué quieren de la clínica, qué les gustaría que prestaran, esas cosas así son las que a mí me interesan. Entonces, y los tiempos han cambiado y dense cuenta que ahora las investigaciones de mercados también las hacen más que todo. ¿Por qué? Por la información y las bases de datos que le compran a las empresas. Dese cuenta que el día de hoy salió que ya Twitter va a empezar a cobrar. A veces uno se preguntaba, bueno, ¿y Twitter de dónde, esa plataforma que cuesta tanto, de dónde se alimenta? Entonces, todas estas plataformas y lo que hacen es que venden los datos de las personas dependiendo qué, dependiendo los gustos y preferencias. Entonces, ya las investigaciones de mercado también se adicional a todo lo de estas metodologías, lo que hacen es que buscan apoyarse en qué? Apoyarse en información de las bases de datos que les compran a lo que es Facebook o páginas de internet y todas esas bases de datos donde uno puede inferir los gustos y segmentar mercados. Entonces tenemos Focus Group. El Focus Group viene siendo una de las metodologías que puede aprovechar, en el cual que en una habitación se le hacen preguntas a las personas de un tema específico y se van grabando. Entonces se van organizando y se va analizando la información de ese grupo de personas. Encuestas, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, profe, pero entonces aquí también tenemos una clase de proyectos que a veces es difícil hacer la encuesta. Por ejemplo, si yo voy a poner una venta de medicamentos, dése cuenta quién me va a comprar los medicamentos. Yo no se los voy a vender a las farmacias. Entonces ustedes tienen que hacer las encuestas a los dueños de farmacias. Entonces, si yo también voy a poner una clínica, entonces, ¿a quién le hago las encuestas? Entonces tengo que ser muy oportuno porque yo puedo hacerle encuestas a los usuarios, pero también le puedo hacer encuestas a las IPS o a los clientes grandes que yo voy a tener.
Entonces las encuestas, dése cuenta que para yo poderlas procesar tengo que hacer preguntas que sean, hay varias clases de preguntas. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es como cuando yo le pregunto, le digo a la persona, ¿tú qué piensas de este tema? Entonces dése cuenta que es algo abierta. La persona te va a decir todo lo que piensa con sus palabras. Entonces, acá las preguntas para poderlas procesar estadísticamente y poderlas graficar, tenemos que hacer las preguntas que son ¿qué? Preguntas que son cerradas, de opción múltiple, como cuando hacemos el examen. Entonces, estas preguntas, pues, precisamente las hacemos para eso. Social Media Listening. Entonces, Social Media Listening, tenemos Social Media Listening, y ya es una parte donde es un espacio de la investigación del mercado donde se escuchan los investigadores, miran los intereses que tienen las personas. Entonces, además de eso, en las investigaciones de mercado también acá podemos hacer entrevistas, por ejemplo. Entonces yo puedo ir donde un médico, donde una secretaria de salud. Entonces yo le voy a hacer, aquí sí, dése cuenta que yo sí, acá sí puedo hacerle preguntas ya, preguntas más abiertas. ¿Por qué? Porque voy a hacer una sola entrevista, una o dos, pero para poder procesar ya el tema es bastante diferente. Entonces esto lo podemos hacer. También para las investigaciones de mercados hacemos pruebas de campo y experimentos. Entonces, esto depende, yo puedo experimentar con un producto, por ejemplo, que los investigadores colocan variables dependientes e independientes y pueden hacer experimentos para ver las personas cómo les va con ese producto. Observación. La observación también es un método muy importante que ustedes deben colocar en su investigación de mercado. Cuando empezamos a hacer la investigación de mercado, por ejemplo, muchos de sus casos, ustedes me dicen, profe, la investigación de mercado mío es porque allá yo he identificado esta necesidad, porque ustedes viven en el municipio y identificaron, o sea, ustedes están utilizando la observación. Entonces, esta observación es importante, pero a veces no podemos gastar mucho tiempo. Mucho tiempo tiene esta desventaja que puede llegar a consumir demasiado tiempo y los investigadores no tienen digamos, un efecto, un seguimiento sobre los entornos donde se dan su labor. Entonces, la observación es importante, pero dependiendo de la investigación de mercado que vamos a hacer. Otro es el análisis competitivo. Por ejemplo, aquí lo que sabemos, lo que buscan los investigadores es hacer el análisis de la competencia, parecido al análisis ese que acabamos de la actividad que se les tienen que hacer a ustedes. Entonces, el análisis de la competencia viene siendo definición de productos, servicios, la segmentación del mercado, si existen temas para comprar, la perspectiva del marketing, qué están haciendo ellos de marketing. Entonces, podemos, por ejemplo, aquí ingresar. Vamos a adicionar esa parte aquí que me parece interesante, que en el análisis de la competencia vamos a colocar también un análisis que ustedes coloquen qué marketing utilizan la competencia. Por ejemplo, la París, qué marketing utiliza. Farmacéutico, ¿cuál es el marketing que utiliza? Profe, Sí. qué pena, profe. Yo tengo una pregunta sobre el cuadro ahí de análisis estratégico. Ahí tenemos que colocar una competencia, o sea, las competencias que encontremos ahí en el mercado del producto o el servicio que vamos a prestar. Exacto. Acuérdame cuál es el tuyo. Es una clínica de salud mental, un centro de salud mental. Exacto. Entonces tú tienes que, lo más probable es que esas clínicas de salud mental estén aquí en Montería. Entonces tú tienes que identificar ahora mismo quién presta ese servicio. De pronto no hay una clínica idéntica con todos los servicios que tú quieres, pero sí, sí hay clínicas que ahora mismo de pronto te prestan medio servicio o te prestan un servicio
o lo prestan. O sea, como tal, Ujú. sí, clínicas de salud mental sí la hay. De pronto, Sí. no las hay así como ustedes la quieren, con las O características, digamos, en puede donde nosotros pasar. vamos a colocar, profe, es en Ciénaga de Oro. Ok. Bueno, entonces ustedes tienen que colocar las clínicas, independientemente de que sean Ciénaga de Oro, las personas de Ciénaga de Oro, yo sé que allá no hay, entonces ustedes colocan las dos competencias de acá de Montería. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, no, mire, aquí la puede poner en Ciénaga de Oro, pero sigue siendo Montería competencia por ser la capital, por ser la capital, por tener todos los médicos a la mano. Entonces, eso viene siendo o sigue siendo competencia para ustedes. Entonces, Ah, ustedes profe. colocan por lo menos dos competencias. Entonces le miran la ubicación, cuáles son los servicios que ofrece, cómo es el precio, las condiciones de crédito. Y después que hagan esta tabla, lo que van a hacer entonces es analizarla. Mire, entonces yo puedo analizar, haciendo el análisis de la competencia, puedo identificar que la clínica Montería tiene una mejor ubicación porque tiene estas características. La clínica Saima tiene una ubicación que no es tan buena, pero, o una ubicación que es ventajosa por este sentido, pero la ubicación tiene una desventaja que es esta. Entonces yo le hago el análisis de esa competencia. En cuanto a productos o servicios, entonces, ¿cuáles son los servicios que ofrece la competencia número 1 y la competencia número 2? Entonces yo identifico, según los servicios que ofrece, pues, cuál, según el análisis de la competencia, cuál tiene mayor fuerza. Entonces yo puedo decir, no, mire, yo hacer el análisis de las clínicas aquí en Montería, entonces identifiqué que la clínica Montería presta mayores servicios que la clínica Saima, por así decirlo. Entonces ofrece estos servicios y la clínica Saima no tiene dichos servicios, estos servicios que menciono. Entonces, eso es lo que voy, donde voy cuando vamos a hacer el análisis de la competencia. Ese análisis de la competencia va a ser calificable. Y además de eso, entonces lo que yo quiero, voy a ver si les monto un link para que ustedes me manden, pero quiero interactuar más con ustedes para el tema de avanzar en el proyecto. ¿Por qué? Porque la clase de, digamos, la clase que vamos a dar, si Dios permite, el 12 de noviembre, el 12 de noviembre ya tenemos que tener todos los puntos hasta el punto número 9. Entonces, todos estos puntos hasta el punto número 9 los tenemos que tener. Pero la idea es que ustedes me lo vayan mandando. ¿Para qué? Para yo irlos analizando y hacerles las observaciones. Porque a veces pasa que llegan y no los tienen listos, entonces van a tener una mala nota en cuanto al punto número 9. Entonces, acá volviendo al punto, volviendo entonces el análisis de la competencia y ya estos puntos número 10 y punto número 11 ya la vamos a hacer en el tercer corte. En el tercer corte vamos a hacer análisis punto número 10, punto número 11 y ya lo que son los anexos, los cuestionarios y ya la organización del proyecto y la sustentación del mismo. Entonces, muchachos, para para la evaluación, ¿qué va a ingresar? Esta presentación, yo les voy a cargar una nueva información que les amplíe lo que es los métodos, las fuentes de información, tipos de información, lo que es segmentación del mercado y estudiense, dense cuenta que como el examen anterior son preguntas de análisis más que todo, que si uno tiene pues el conocimiento, tiene la idea, pues les va a ir muy bien lo que es un público objetivo, lo que es una segmentación del mercado, lo que es, por ejemplo, cómo puedo yo segmentar el mercado, qué debo yo tener en cuenta para segmentar un mercado. Por ejemplo, estos factores socioeconómicos, qué es un factor socioeconómico, qué es un factor físico, qué es un factor psicológico, qué es un factor, entonces, los beneficios que yo les puedo colocar un ejemplo para que ustedes lo validen.
y las fuentes de información. ¿Qué viene siendo una fuente primaria y qué viene siendo una fuente secundaria? ¿Cuáles son las características que deben tener ustedes para hacer los cuestionarios? Entonces, las dos actividades que voy a dejar vienen siendo que voy a calificar. Ya les miro aquí, ya yo les subí lo que es el análisis de la competencia y adicional al análisis de la competencia también voy a calificarles o para la próxima clase que ya tengamos, no es que si ya debemos tener lo que es los cuestionarios, ya se los voy a subir también para que vayamos haciendo los cuestionarios. Yo voy a subirles, voy a ver si me consigo un cuestionario. Bueno, un cuestionario guía que no necesariamente, pues, o varios cuestionarios que tenga por ahí, pero no se los aseguro. ¿Por qué? Porque esos cuestionarios, yo no les puedo colocar cuestionarios guías porque a veces uno lo que hace es que tiende a hacer las mismas preguntas y no abre ese horizonte a identificar nueva información de mi cliente o de mi futuro cliente. Entonces, muchachos, esta clase como tal, yo ojalá la vean todos, yo la voy a grabar y esa grabación va a estar colgada ahí. Les voy a subir ahora dos videos de YouTube para que ustedes también los vean, videos cortos, que esos videos también van a ingresar en el examen. Se cuenta que más que todo, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes esto que veamos acá lo vayamos aplicando a su investigación de mercados. Yo sé que muchos todavía no tenemos, pero yo sí les voy a hacer una nota de seguimiento de ese avance. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en clase íbamos a hacer o íbamos a tener hasta la justificación? Entonces, como yo no puedo ir a clase, entonces yo voy a hacer el espacio aquí para que ustedes me monten la justificación. Hasta la justificación que viene siendo el punto número, ya les digo, y eso ya lo teníamos que tener para la clase, hasta el punto número 4. Entonces, es más, se los voy a crear enseguida. Esta nota ¿Y vale mucho. Ah, sí, escucho. hasta cuándo hay plazo para montar la justificación? No, se las voy a poner hasta este viernes, porque eso ya lo tenían que tener ustedes. Dense cuenta que ustedes, yo sé que algunos van a decir, profe, pero qué poco actividades. No, ese compromiso lo teníamos hace 15 días cuando vimos la clase. Entonces, no solamente es la justificación, la tarea que viene siendo, vamos a subir, son tareas totalmente diferentes. Si ustedes la tienen, es más, esto aquí, si ustedes tienen yo voy a estar mañana y pasado disponible en las horas de la mañana, en las horas de la tarde. Si ustedes quieren que yo se los mire con más calma, mire, y yo les doy la observación enseguida, me lo mandan, me dicen, profe, se lo puedo mandar a su WhatsApp. A mí no me gusta porque, pero yo sé que estos 2 días, lo que es mañana y pasado, voy a estar más desocupado. Entonces ahora en el grupo de WhatsApp le voy a copiar a los compañeros para que sepan que me tienen que mandar la justificación. Digamos, el último plazo es el viernes, pero si ustedes lo tienen mañana o pasado, esos puntos yo se los miro con más calma y les puedo decir, mire, la verdad no me gustó, mándalo, cámbialo nuevamente, hazle esta observación, quítale, pon y pueden mejorar de pronto la nota. Entonces la justificación, entonces vamos a colocar cuál viene siendo la tarea. No tanto la justificación, teníamos el punto número 5 hasta los objetivos. Entonces, presentar. Voy a copiarlo todo aquí porque yo me los conozco a ustedes. Y si lo tienen más, digamos, el análisis del sector, que lo explicamos también la vez pasada, si ya lo tienen el análisis, yo también me lo mandan, que yo, con mucho gusto, yo se los leo. Entonces vamos a colocar
Tareas de justificación. De todas maneras, lo voy a colocar ahora en el grupo porque muchos van a decir, profe, 2 actividades pegaditas. No, no son 2 actividades pegaditas, sino que estamos haciendo aquí, viene siendo viernes 7, voy a poner viernes 7 a... Ojalá, es más, me gustaría mejor hacerlo hasta jueves, pero ya vamos a hacerlo hasta el jueves 6. ¿Para qué? Para que el viernes, porque como sabemos que todos tenemos clases, yo también tengo clases los sábados, en un sábado no los voy a calificar. Entonces hasta el jueves, pero no quiere decir que esta actividad más que todo viene siendo una actividad de seguimiento de lo que ustedes hacen. Dense cuenta que la cuarta nota digamos, de esta materia prácticamente viene siendo ese proyecto de aula. Y yo quiero unos proyectos de aula que sean buenos. ¿Por qué? Porque después de ustedes de investigación de mercado van a ver lo que es creación de empresa. Y en creación de empresa a veces me dice la profesora, profe, pero ¿qué proyectos tan malos? ¿Qué proyectos tan buenos? ¿Qué proyectos tan más o menos? Entonces, dése cuenta que vamos a tener esos proyectos. Entonces tenemos que hacer algo de calidad. Entonces ya todo el mundo tiene sus proyectos y yo les voy a subir entonces aquí en su plataforma 2 videos más. Voy a ver si los subo enseguida, para que ustedes se documenten y tengan una información adicional. Y cuando pues hagamos el examen, pues darse cuenta que va a ser un examen bastante práctico, pero también tenemos que tener claro lo que son conceptos, fuentes de información, segmentación, lo que es diferencia entre un cuestionario, lo que es un cuestionario, lo que es un focus group, lo que es todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para el examen. ¿Alguna pregunta de los que están conectados? Bueno, muchachos, esta clase, pues, la idea era que iba a ser más larga para que ustedes interactuaran. Sin embargo, pues, yo se las grabo y se las mando enseguida y ahora les doy los detalles. Entonces, muchachos, a los que se conectaron, pues, muchísimas gracias. Esperemos que los compañeros también vean la clase, porque de esta clase, dense cuenta que ya les dije lo que les voy a preguntar, lo que va a salir y las indicaciones para su proyecto de aula. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. A partir de ahora, pues voy a dejar de Profe, qué grabar. pena. Sí. Tengo una pregunta del punto 6 Ah, muy bien. de estudio de mercados. Ok. Desde lo general, lo más específico, profe, ¿cómo sería de la parte del sector salud? Ah, no te escuché muy bien. Nuevamente. ¿Los demás escuchan? En el mercado. Aló. Se Hola. pierde la señal, pero si quieres que te explique este punto aquí. Sí, el de análisis del sector. Ok, listo. Bueno, en el análisis del sector No sé prácticamente si nos toca hacer una foda del... Exacto, miren. En el análisis del sector, ustedes más que todo, van a sacar información que ustedes son buenos para eso, a esa información que está en internet, donde ya muchos de ustedes ya hicieron un bosquejo de esos en el problema y muchos, ¿se acuerdan que a veces yo les decía a algunos, no sé si fue en el grupo de ustedes, miren, me copiaron mucha información en el análisis, en el problema, mucha información general? Entonces yo más que todo yo lo que quiero en el análisis del sector es que ustedes me digan si, por ejemplo, cómo está el sector salud, si las investigaciones que me documenten a mí, por ejemplo, que está creciendo el sector salud o que el sector de alimentación está creciendo o cómo han crecido las clínicas a nivel general en Colombia, cómo han crecido en Córdoba, el número de IPS que han montado. O sea, esa información es lo que viene siendo el análisis del sector. ¿Dónde me voy a meter yo? Digamos, entonces el sector salud, hablar del sector salud y cómo ha sido el crecimiento o cómo ha sido el crecimiento de esas empresas que se dedican a qué, con el sector en el cual yo me voy a meter. Entonces yo puedo analizar, es un sector que está golpeado digamos, por los pagos de las EPS. O sea, eso viene siendo el análisis del sector.
cómo le está yendo al sector salud. Un sector que está influenciado por esta ley, o tiene estos problemas, está en crecimiento o ha ido disminuyendo. Todo eso viene siendo el análisis del sector. ¿De qué depende? Depende del comportamiento de la GPS. O sea, todo eso es lo que ustedes van a colocar en ese análisis del sector. Pero tampoco me vayan a decir un análisis del sector. Vieron allá una investigación que se descargaron y la hicieron hace 10 años, 2018, 2015. Entonces, una información muy vieja. Tampoco esa información tan vieja, tampoco no es que sea muy importante. Entonces, la información que sea lo más actualizado posible. Bueno, y en el análisis DOFA, como estaba en la presentación, lo vamos a hacer teniendo en cuenta que como si la empresa fuera nueva. Es decir, el análisis DOFA que yo voy a hacer el primer día que yo monté mi empresa. ¿Sí? Cuando yo voy a abrir mi empresa, ¿cuál va a ser ese análisis? Las debilidades que voy a tener, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Entonces yo también tengo que colocar, yo no tanto hacer la tabla como tal, sino que cómo voy a, las acciones que yo voy a hacer, ¿para qué? Para mejorar o atender las debilidades, las amenazas y cómo esas fortalezas, pues esas fortalezas que sean un punto de partida para atacar lo que son las debilidades y esas oportunidades que se me presentan, ¿cómo puedo yo aprovecharlas? ¿Te quedó claro? Sino que se te iba la señal. Sí, profe. Ok, Lady. Bueno, entonces, Lady y los demás, si ustedes tienen alguna duda, escríbanme. Escríbanme esta semana que voy a estar bastante, digamos, algo holgado, digo yo, en la oficina. Yo les saco tiempo para ver los avances que ustedes tengan en su proyecto. Mire, bro, estamos así o no, si tienen dudas. Y si yo estoy en oficina, me queda bien. A veces si estoy por fuera, pues ya la cosa es difícil, pero no se preocupen por eso. Entonces, yo les voy a ahora grabar la clase nuevamente a los muchachos que no se conectaron. Ojalá vean la clase. Ahora voy a hacer una opción para que voy a subirla a YouTube y para que todos pongan sus comentarios ahí y puedan tener por lo menos la acción de la clase para que me saquen las visualizaciones de cada uno. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer la tarea voy a subir la clase enseguida, le doy las indicaciones a los compañeros en el grupo de WhatsApp y muchísimas gracias a todos y buenas noches. Listo, entonces voy a detener la grabación y esperemos entonces que todos veamos la clase. Muchísimas gracias.